Vamos a iniciar ahora con eh, las características semiológicas del paciente adulto mayor. En las últimas décadas, dado los avances tecnológicos en medicina, se ha prolongado la expectativa de vida y se prevé que para el año 2030 el 30% de la población va a pertenecer a los pacientes que llamamos de la tercera edad, que por definición desde el año 82, después de una reunión mundial en Viena, ¿sí?, se define como adulto mayor todo paciente que tenga más de 65 años. Si bien hay autores que difieren en esto y algunos hablan de 60 años, ¿sí?, el rango oscila entre 60 y 65. Llama la atención cómo se fueron comportando las pirámides poblacionales a lo largo de la historia. Esto es en los años 50 y como verán es una pirámide de base ancha donde la edad, ¿sí?, que predomina es entre 20, ¿sí?, adulto joven, ¿sí? Hacia los años 70, ¿sí?, es muy parecida, pero en los años 2000 la base se achica y se ensancha la parte media, donde la población empieza a envejecer y hay un grupo etario importante cercano a los 40-50 años. Hacia el 2010, ¿sí?, se acentúa la forma de esta pirámide con una base aún más estrecha y lo que se prevé para 2030 y 2050 es un predominio de los pacientes entre 60 y 70 años con menor cantidad de gente joven y una expectativa de vida que supere los 80 años. Esta es la previsión para 2050 de la población española, donde ustedes ven que la zona más ancha de la pirámide está cercano a los 70 y 80 años, tanto para varones como para mujeres, con un poquito más de expectativa de vida para mujeres, pero ya tenemos una población importante, ¿sí?, entre 90 y 100 años. O sea que estos cambios poblacionales se están viendo en todo el mundo, así que los pacientes con los que vamos a tratar van a ser gerontes. Entonces debemos conocer cuáles son las características semiológicas de esta población. La vejez es un proceso biológico, ¿sí?, donde va a haber cambios funcionales y psicológicos, donde se reduce la capacidad de adaptación ante cualquier eventualidad, baja la reserva funcional ante el estrés y por supuesto se reduce la capacidad de sobrevida. Es un proceso continuo, dinámico, heterogéneo, universal e irreversible. A todos nos va a tocar. Hay, ¿sí?, ciertos problemas cuando atendemos a un adulto mayor, ¿sí? Para aquel profesional que no está acostumbrado a atender pacientes gerontes, las modificaciones biológicas, psicológicas y sociales a veces son una barrera. Hay enfermedades crónicas superpuestas, hipertensión, diabetes, dislipemia, pérdida de las funciones homeostáticas, síndromes geriátricos específicos, caídas, por ejemplo, ¿sí?, modificación en la forma en la que se presentan las enfermedades. Los ancianos muchas veces no hacen fiebre ante las infecciones, ¿sí?, enfermedades que pasan desapercibidas u ocultas. La polimedicación se torna un problema en estos pacientes, ¿sí?, la dificultad en la comunicación o directamente pacientes no comunicativos y por supuesto la necesidad de una atención multidisciplinaria. Problemas sociales y psicológicos con los que nos encontramos cuando vamos a evaluar este tipo de pacientes. Se están jubilando, pierden, ¿sí?, sus proyectos. Fallecimiento de compañero, esposo o esposa, ¿sí?, fallecimiento de familiares y amigos cercanos. Su círculo y su vínculo más interno empieza a perderse, empiezan a fallecer todos sus personas cercanas. El abandono por parte de los hijos que van haciendo su propia vida. Aparecen discapacidades, necesidades de mudanza, ¿sí?, cambio o mudanza a una residencia geriátrica, ¿sí?, problemas de comunicación por trastornos sensoriales, sordera, ceguera. Entonces, todos estos aspectos vamos a tener que valorar desde el punto de vista del interrogatorio anamnesis con una
adecuada historia clínica. ¿Cuántos tipos de envejecimiento hay? Bueno, vamos a ver algunos tipos y cómo evolucionan a lo largo del tiempo. A lo que llamamos envejecimiento normal es el clásico. Hay un deterioro orgánico gradual y esperable, aparecen enfermedades relacionadas con la vejez y sus complicaciones. Por supuesto, la capacidad funcional está conservada, pero se va reduciendo levemente, pero la adaptación social e individual es buena. Después tenemos el que llamamos el envejecimiento exitoso, que es el adulto mayor que ha envejecido bien, donde no hay daño orgánico. O esta paciente se cuidó mucho durante su etapa de juventud. No hay enfermedades en relación a su edad, ¿sí? Tiene una capacidad funcional normal y tiene alta participación individual y social. Después tenemos lo que llamamos envejecimiento secundario patológico. Aquí lo que pasó es que hay una enfermedad que acentúa el proceso de envejecimiento. Por eso el deterioro orgánico es mucho más acentuado. Hay complicaciones de enfermedades, suele haber dependencia, discapacidad y hay poca vinculación o adaptación social. Y lo que llamamos envejecimiento terciario tiene que ver con pacientes con enfermedades muy graves o incluso en etapa terminal, ¿sí? Cercanos a la muerte, donde son totalmente dependientes y hay ninguna posibilidad de adaptación individual. Vamos a valorar ahora nuestro paciente adulto mayor. Por supuesto, toda valoración, ¿sí?, empieza desde el punto de vista de la anamnesis. Recuerden que, como ya vimos, son pacientes complejos. Entonces, la historia clínica sigue siendo el instrumento fundamental por excelencia. Muchas veces, la historia clínica habrá que hacerlo al cuidador, ¿sí?, que es quien sabe y conoce a este paciente, sobre todo aquellos pacientes a los que los geriatras llaman los viejos viejos, que son los que tienen más de 80 años. Muchas veces este grupo etario tiene personal que los cuida y es quien está a cargo, ¿sí?, de la medicación y conoce íntimamente las características del paciente. ¿Qué circunstancias en la historia clínica debemos prestar atención específicamente en el adulto mayor? El perfil social del paciente. ¿Cuáles son los problemas actuales? Y anamnesis órgano por órgano. ¿Qué pasa a nivel cardiovascular, respiratorio, aparato locomotor, piel, órganos de los sentidos, antecedentes personales, por supuesto? ¿Qué medicación toma? Porque seguramente son múltiples. El estado del cuidador. ¿Tiene cuidador? ¿Qué relación tiene con el cuidador y cuánto tiempo tiene cuidador? Antecedentes familiares, la historia de su funcionalidad y capacidad para su autocuidado, ¿sí?, y si actualmente necesita algún servicio social. Y vamos a tener que hacer una valoración social, ¿sí? ¿Cómo es el día a día del paciente? ¿Cuáles son sus actividades de la vida diaria? ¿Sí? ¿El domicilio donde vive es seguro? ¿Puede desplazarse? ¿Hay cuidadores? ¿Cómo es la relación con el cuidador? ¿Hay disponible un servicio de emergencia? ¿Tiene todos los cuidados necesarios? ¿Cómo es la situación económica? ¿Y tiene alguna ocupación de interés? ¿Tiene algún vínculo social este paciente? Entonces, una valoración mínima en este aspecto debemos hacer. Temas que solemos olvidarnos y que son importantes en la valoración del adulto mayor. A nivel general, el apetito, la existencia de fatiga crónica, pérdidas de peso importante, caídas, equilibrio, sueño, depresión, hipoacusia, alteraciones visuales y abuso de sustancias, sobre todo benzodiazepinas y alcoholismo. A nivel locomotor, aparición de rigidez, dolor, disminución del rango de movimientos. A nivel cardiorrespiratorio, tos crónico, disnea, constipación a nivel gastrointestinal. Genital y urinario, incontinencia, frecuencia miccional, sobre todo nocturna, que va a fragmentar el sueño. Y a nivel neurológico, alteración de la memoria, confusión, cefaleas, debilidades transitorias y alteraciones visuales. Todas estas cosas tienen alta frecuencia en la población geronte, así que debemos ir a buscarlas. Entonces vamos a hacer la valoración semiológica del adulto mayor, ¿sí?
¿Qué problemas nos encontramos con frecuencia? Inmovilidad, que trae úlceras por presión y pérdida de masa muscular y sarcopenia. Inestabilidad con caídas, incontinencia urinaria, que lleva a mayor úlceras e infecciones. Infecciones frecuentes, pérdida de visión que lleva al aislamiento, pérdida de audición, constipación, malnutrición, que puede ser obesidad o pérdida de peso. Demencias con deterioro global y dependencia, delirio, trastornos del sueño, depresión y pobreza. Todos estos problemas también son muy frecuentes y deberemos recabar todo esto en la historia clínica. La valoración clínica semiológica del adulto mayor tiene cuatro, perdón. Evaluación clínica, funcional, mental y social. Ya hablamos algo de la evaluación social, que va a ser al menos una cosa mínima. Vamos a ver cada uno de ellos. Valoración clínica. Ya hablamos de la importancia de la historia clínica y de los puntos a los cuales tenemos que enfatizar y buscar los problemas que son propios del adulto mayor. ¿Sí? Empieza con la inspección y vamos a ver el estado de aseo personal, si se encuentra en buen estado, porque esto puede ser demencias o puede ser abandono de la familia o del cuidador por parte del paciente. ¿Cómo marcha? Si la marcha es lenta y insegura, tiene Parkinson, porque habrá que adecuar su domicilio a sus características. Las facies, si es inexpresiva, puede ser enfermedad de Parkinson o farmacológico por neurolépticos, o puede tener dolor. La postura en flexión con pérdida del rango articular, existencia de temblor y dificultad para sostener utensilios y alimentarse. La falta de respuesta al interrogatorio podría ser demencia, depresión o pérdida de audición. ¿Sí? Mirada indiferente en pacientes ciegos o con demencia, desorientación. Entonces, la evaluación, solo la inspección, nos va a dar muchos datos. En cabeza y cuello podemos encontrar a nivel de los ojos, es muy común lo que ven aquí, leucocoria. Esto es opacificación del cristalino, que conocemos como cataratas, o la existencia del arco senil, muy frecuente en el adulto mayor. En la nariz, atrofia de las mucosas y los sangrados, epistaxis, son frecuentes. La presbiacusia, sordera. En boca y faringe, la pérdida de piezas dentarias que van a dificultar la alimentación. Y en cuello es común ver ingurgitación yugular como parte de un síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, todos estos hallazgos al examen físicos deberán ser explorados. A nivel de tórax y sistema cardiopulmonar hay muchos cambios. El tórax suele estar más rígido y simular un tórax en tonel sin que necesariamente se trate de un paciente enfisematoso. Si bien es muy común la hipertensión arterial, a veces hay falsos diagnósticos de hipertensión, ¿sí? Y para esto vamos a usar el test o la maniobra de Osler para evitar lo que llamamos pseudohipertensión, ¿sí? Entonces, la maniobra de Osler se usa para diferenciar hipertensión arterial real de pseudohipertensión. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ¿sí? Vamos a palpar el pulso radial o braquial, distal a donde está colocado el manguito del esfingomanómetro, ¿sí? Vamos a insuflar el esfingomanómetro, ¿sí? Hasta que desaparezca el latido audible. Y si sigo palpando el pulso radial, a pesar de que no se escuchan los ruidos de Korokov, ¿sí? Debo sospechar que el paciente tiene una pseudohipertensión. La auscultación cardíaca y pulmonar también tiene cambios. Es común, ¿sí?, que estos pacientes, los focos auscultatorios cardíacos, se vean desplazados, sobre todo si hay cardiomegalias, ¿sí? Y la existencia de trastornos vasculares periféricos como úlceras venosas y arteriales me tienen que hacer pensar que hay trastornos vasculares centrales a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel encefálico. Entonces, verificar cómo están los pulsos distales y si hay úlceras venosas, que son localizadas perimarolares, bien circunscriptas de fondo granular y muy dolorosas, o úlceras venosas que tienen tejido de granulación, suelen estar más
con fibrina no duelen tanto como las arteriales, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo de una úlcera venosa con su manguito esclerotrófico y aquí tiene el ejemplo de una úlcera arterial. Ambas son dolorosas, mucho más las úlceras venosas, acompañándose con disminución del pulso distal. A nivel gastrointestinal, bueno, que se palpe el hígado en un adulto mayor puede ser algo normal, no deberíamos llamarnos la atención, pero el vaso suele involucionar, así que el vaso no debe palparse. Es muy frecuente la constipación en estos pacientes, ¿sí? Y muy frecuente la dificultad en la micción, sobre todo en hombres por hipertrofia prostática, por lo que el tacto rectal para verificar el tamaño de la próstata o para verificar si hay un impacto fecal es un acto semiológico que debe hacerse con frecuencia. Muchas veces la constipación o la existencia de impactos fecales son causas de delirio o incomodidad. A nivel del sistema osteoarticular, ¿sí? La osteoartrosis, sobre todo en articulaciones de cadena cinética cerrada, como rodilla, cadera y columna, suele ser muy frecuente, genera dolor y dificultad para la movilización. Y otra entidad que hay que tener presente es la polimialgia reumática, enfermedad autoinmune que va a dar dolor en cintura pelviana y escapular, dificultad para movilizarse, cefalea, fiebre, porque suele acompañarse de una arteritis temporal con ceguera fugaz, que puede ser muy grave, y debe tratarse en forma inmediata con glucocorticoides, ¿sí? Entonces, buscar enfermedad osteoarticular degenerativa, artrosis, y buscar polimialgia reumática en todo paciente adulto mayor. A nivel neurológico, el examen físico debe ser minucioso. Puede haber asociación de demencia, depresión y algunos hallazgos en el examen físico que son patológicos en la mayoría de los pacientes, en el anciano deben considerarse normales. Por ejemplo, ¿sí? Es común que el anciano tenga aumento de la base de sustentación, ¿sí? Por trastorno del equilibrio. Es común que tenga una marcha lenta y titubeante. Es muy frecuente que al estudio de la sensibilidad tengan hipopalestesia, disminución de la sensibilidad vibratoria, simétrica, bilateral, hasta en un 50% de los pacientes, y también que tengan alteración de la sensibilidad térmica y algésica. Entonces, si bien no hay lo que llamamos presbialgia, disminución del dolor con la edad, sí hay falta de comunicación ante el dolor en los pacientes con demencia. Entonces el paciente puede padecer dolor, pero no lo expresa. Entonces todo esto debe estar muy bien evaluado. Los reflejos cutáneos abdominales y aquiliánicos pueden estar disminuidos o abolidos, y esto es algo frecuente, y puede haber incluso presencia de Babinski, que en un paciente joven me haría pensar en un síndrome piramidal. En los ancianos puede aparecer, desaparecer, sobre todo si es bilateral, no tiene ningún significado patológico. A nivel de piel hay múltiples alteraciones, sobre todo si el paciente durante la vida tuvo mucha exposición al sol. Aparece la dermatoelosis, que es básicamente pérdida de la elasticidad y aumento del grosor de la piel. Puede aparecer cerosis, que es piel seca, y la púrpura senil, que si bien no es una púrpura en sí, sino es fragilidad de los vasos por pérdida de tejido colágeno, y aparecen estas manchitas como pequeñas, ¿sí? Manchitas azules, por eso se llama púrpura, que es muy frecuente de ver en ancianos. El carcinoma vasocelular, que es un cáncer de piel, sobre todo en áreas expuestas al sol, también es frecuente de ver, y cosas menos graves pero muy frecuentes, la pérdida de cabello, la alopecia, la anemia, ¿sí? Y los trastornos venosos, ¿sí? Desde edema, ¿sí? Telangiectasias, varices, hasta úlceras venosas de difícil tratamiento. Si bien nosotros como clínicos semiólogos no vamos a hacer diagnóstico de enfermedad
en términos de salud mental, sí podemos hacer un screening para derivar oportunamente. Y para eso nos valemos de la escala de Goldberg para depresión y para ansiedad. Muy sencillas y no hacen diagnóstico, pero si nos da positivo, el paciente debe ser derivado al especialista en salud mental. ¿Sí? La escala de Goldberg para ansiedad tiene un valor de corte de 4. Con más de 4 puntos, debo derivar a este paciente. Se empieza con 4 preguntas. ¿Se ha sentido excitado, nervioso o con tensión? ¿Ha estado preocupado? ¿Se ha sentido irritable? ¿Ha tenido dificultad para relajarse? Con 2 respuestas positivas de esta primera etapa, paso al segundo grupo de preguntas. ¿Sí? ¿Ha dormido mal? ¿Sí? ¿Ha tenido dolores de cabeza? ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas? Temblor, hormigueo, mareo, sudor, diarrea. ¿Ha estado preocupado por su salud? ¿Ha tenido dificultad para conciliar el sueño? Si tengo 2 del primer grupo y 2 del segundo grupo, sumo 4. ¿Sí? Con 4 o más, ¿sí? Hay una alta posibilidad de trastorno severo de ansiedad. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto no hace diagnóstico, pero sí me permite derivar oportunamente. Y hay una escala similar para depresión. El valor de corte es 2. El primer grupo de preguntas: ha sentido poca energía, ha perdido interés en las cosas, ha perdido la confianza en sí mismo, se ha sentido desplazado y sin esperanza. Con una positiva, paso al segundo grupo. Ha tenido dificultad para concentrarse, perdió peso, ha estado despertando demasiado temprano, se ha sentido enlentecido, ha tenido tendencia a encontrarse peor por las mañanas. Con una de estas más una del primer grupo, ya tengo, ¿sí?, un screening positivo para depresión, por lo que el paciente deberá ser derivado. Entonces son elementos simples. La valoración cognitiva es patrimonio hoy del especialista, del neurólogo que hace trastornos cognitivos o del psicólogo, ¿sí?, que hace trastornos cognitivos. Pero para los que somos clínicos y semiólogos, podemos valernos de lo que llamamos mini mental test. También le llaman el test de los 7 minutos porque es lo que uno tarda en hacerlo. Y me da una idea bastante adecuada de cómo está cognitivamente mi paciente. E incluso uno puede hacer un mini mental test, poner un tratamiento, ¿sí?, que tenga que ver con la esfera neurocognitiva y valorar posteriormente un segundo mini mental test, ¿sí? Entonces va a haber primero orientación. Entonces le preguntamos qué año es, qué día, ¿sí?, qué semana, qué hora, y a cada uno de estos le adjudicamos un punto si la respuesta es correcta. Orientación espacial: en qué país, ciudad, departamento, lugar o en qué piso estamos, y a cada uno le adjudicamos 0 o 1 punto. Memoria: le vamos a decir 3 palabras. Aquí hay un ejemplo: casa, mesa y árbol, y la vamos a ver más adelante. Atención y cálculo: y aquí, ¿sí?, es común que cometan errores, ¿sí? El test pide que el paciente reste de 7 en 7, a veces lo hacemos de 5 en 5, o que diga los meses del año al revés, ¿sí? Y le adjudicamos 1 punto por cada respuesta correcta, pedimos 5 respuestas. Continúa el test, ¿sí?, y le decimos, ¿se acuerda las palabras que le dije recién? Sí, ¿cuáles eran? Y le damos 1 punto si las recuerda las 3. La denominación: le mostramos un objeto y le dijimos, ¿qué objeto es esta? Podrá ser un reloj, un lápiz o unos anteojos. 2 puntos si se responde los 2 correctamente, ¿sí? Que repita lo que yo le digo, ¿sí? En un trigal había 5 perros. Si repite adecuadamente, 1 punto. Comprensión: le damos una orden medianamente compleja. Tome una hoja, dóblela a la mitad, póngala en el piso, o con el dedo índice derecho tóquese la oreja izquierda, y si completa todo el proceso de orden completa, que son varias órdenes dentro de un mismo comando, ¿sí?, va a tener 1 punto por cada uno, ¿sí? Y le pedimos que siga instrucciones, que cierre los ojos, que escriba, y por último, ¿sí?, que copie este dibujo. El dibujo se va a considerar correcto si tiene los 2 entrecruzamientos y tiene todas las mismas cantidades de aristas que estos dibujos, ¿sí? El puntaje mayor que una persona puede obtener es 30 puntos sobre 30. Entonces, uno va a determinar el grado de deterioro cognitivo en base al estudio que tenga el paciente. Si tiene estudios elementales, primarios, medios o superiores. Y, por ejemplo, un paciente de 80 años con estudios superiores, ¿sí?,
Yo espero que tenga un mini mental test de 27 y con eso tiene un estado cognitivo perfecto, ¿sí? Con estudio menos 25, con estudios primarios también 25 y con estudios elementales 20. Pero si tiene menos de esto, ya tiene un trastorno cognitivo. Ahora vamos a valorar el impacto funcional. La forma más simple es valorar las actividades básicas de la vida diaria: bañarse, vestirse, movilizarse, controlar esfínteres, hacerse y alimentarse. Pero vamos a ir un poquito más allá. Entonces dijimos, la valoración funcional la vamos a hacer en 3 etapas ahora. Y vamos a ver 3 tipos de actividades, todas muy simples y nos van a dar una idea de independencia del paciente. Entonces, lo primero que vamos a hablar se llaman actividades básicas de la vida diaria: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, deposiciones, micción, usar el baño, traslado, deambular y subir escaleras. Y a todo esto, según si lo hace totalmente independiente, necesita ayuda o es dependiente, le vamos a asignar puntaje. 100 puntos, el paciente es totalmente independiente. 60 o menos, dependencia leve, moderada, grave, y menos de 20 hay una dependencia total. Si el paciente usa silla de ruedas, con 90 puntos ya se considera independiente. Lo que sigue, ¿sí?, son las actividades instrumentales de la vida diaria. Y estos ya son un poco más complejas y no solo muestran autocuidado como las anteriores, sino aquí debo tener capacidad mental y cognitiva. Implica usar el teléfono, el cuidado y el arreglo de la casa, del hogar, prepararse comida, lavar la ropa, usar transporte, ¿sí?, realizar compras, tomar medicación, manejar dinero y cortarse las uñas. Y por último, los que se llaman, ¿sí?, las actividades instrumentales de la vida diaria, las que están aquí, ¿no? Capacidad de usar teléfono, transporte y marcamos. Si lo opera, marca el teléfono, contesta el teléfono, no usa el teléfono. Y vamos marcando, ¿sí?, por 1 o por 0 según es dependiente o independiente en los 8 ítems. También le dicen índice del auto. Y por último, las actividades avanzadas de la vida diaria, ¿sí?, que esto tiene que ver con la valoración física, ¿sí?, y correlacionan mejor con detectar en forma precoz los problemas geriátricos. Implica velocidad de marcha, prueba del balanceo, tiempo de levantarse una silla y alcance funcional. Entonces, 3 cosas evaluamos en términos de funcionalidad: actividades básicas de la vida diaria: baño, vestido, cuidado, uso del baño, comer y transporte. Actividades instrumentales de la vida diaria: comprar, cocinar, limpiar, finanzas, teléfonos y tareas domésticas. Y las actividades avanzadas: ocio, tiempo libre, religión, socialización, deporte, trabajo y lo que dijimos aquí: velocidad de marcha, ¿sí?, tiempo de levantado de la silla. Entonces, como ya vimos, ¿sí?, el envejecimiento genera cambios anatómicos y funcionales, ¿sí? A lo largo de la vida va a disminuir mi agua corporal total hasta un 40% a partir de los 20 y hasta los 80 años. Voy a perder un 30% de masa muscular, ¿sí? Voy a perder capacidad gustativa hasta de un 70%. Voy a perder gasto cardíaco, reserva cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿sí?, va a tener menos capacidad de respuesta. La capacidad vital pulmonar baja casi un 60%. La perfusión renal también, lo que hace susceptible a falla renal. El contenido mineral óseo desde los 30 años empieza a perderse. El peso cerebral cae un 7%, al igual que la perfusión cerebral se ve disminuida. Entonces, todos estos cambios determinan los diferentes hallazgos semiológicos de los cuales venimos hablando. Ya para terminar, entonces, voy a tener cambios dermatológicos: disminución de la elasticidad de la piel, trastornos del colágeno, lentitud para cicatrizar y muchos otros. Trastornos a nivel osteoarticular: osteoporosis, cifosis, rigidez, ¿sí? Trastornos cardiovasculares, ¿sí? Pérdida de elasticidad de los vasos, valvulopatías, acumulación o arteriosclerosis en las arterias, trastornos digestivos, pérdida del tono abdominal,
pérdida del peritastismo, constipación, pérdida de piezas dentarias con dificultad para la alimentación, alteraciones respiratorias, trastornos de la impacción del tórax, de la frecuencia respiratoria, alteraciones del reflejo tusígeno con la posibilidad de broncoaspiración, a nivel urinario en las mujeres, ¿sí? Disminución del tamaño del canal vaginal, menos elasticidad y menos lubricación. En los hombres, disminución del tamaño de los testículos, ¿sí? Erecciones más lentas, ¿sí? Así que todo esto forma parte de los cambios físicos del paciente con envejecimiento, por lo que es necesario que el clínico semiólogo conozca y vaya a buscar todos estos fenómenos. Muchas gracias.